vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 4, en esta mañana, hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. El domingo pasado vimos los versículos del 1 al 14. Voy a rapidito a compartirles, así a recordar lo fundamental de esta sección, versículo 1 al 14. Jesús llega a Samaria, dice el texto sagrado que tenía necesidad de ir allí, y tiene un diálogo, un encuentro con una mujer samaritana junto al pozo que Jacob había dado a su hijo José. Ahora bien, hay unas 6 verdades que compartimos el domingo pasado de esta sección, y ellas son como siguen. En primer lugar, Jesucristo enseña a esta mujer que el don de Dios es superior a Jacob y el don que Jacob había dado a su hijo José. Lo que Jesucristo ofrece, lo que Dios trae, es superlativamente superior a lo que Jacob en el antiguo pacto había ofrecido a su hijo José. La segunda verdad es la siguiente: el don de Dios, en esta sección Jesús lo describe como un agua de vida que salta para vida eterna. Así que el don de Dios es como agua de vida que salta para vida eterna. La tercera cosa que vimos fue la siguiente: el don de Dios tiene la capacidad de derribar los muros que dividen a los hombres. Número 4, el don de Dios no es contaminado con nada ni por nadie. Número 5, el don de Dios es todopoderoso para purificar aquello que toca. Y número 6, el don de Dios no construye muros de separación entre los hombres, sino que construye puentes de reconciliación entre los hombres. Eso es, de forma resumida, lo que vimos el domingo pasado. Vamos a continuar en esta mañana con los versículos 15 en adelante de Juan capítulo 4. Ya hemos visto que desde el mismo comienzo de su conversación con la mujer samaritana, Jesús o el Señor, Dios mismo, comienza a sorprender a esta mujer con sus palabras. No es de extrañar entonces que cuando Jesús le revela, le declara a esta mujer que el don de Dios es superlativamente mayor que lo que Jacob había dado a su hijo José en el antiguo pacto, esta mujer se sintiera motivada a pedir a Jesús que le diera de aquel don. Ahora Jesús ha construido un puente de comunicación entre la mujer samaritana y él. Recordemos que ya ha derribado la pared que separaba a samaritanos y judíos, y ahora ha construido un puente de comunicación, y esta mujer, al escuchar las palabras de Jesús, se sintió motivada a cruzar este puente, a tomar este camino. No se pudo resistir a la gracia de Dios una vez que Jesús les revela que la oferta de Dios es mucho mejor que lo que ellos habían recibido en Jacob. Mire versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer expresa su deseo de poder beber de esa agua que ahora Jesús está ofreciendo. El puente ha sido construido y ella ha comenzado a caminar, a transitar por ese puente de reconciliación para tomar el agua de vida eterna. El siguiente paso en la historia que da nuestro Señor Jesucristo para llevar el evangelio a la mujer samaritana y con ella a este pueblo es el siguiente:
Jesucristo ahora lo que va a hacer es mostrarle a la mujer samaritana su condición espiritual ante Dios. En otras palabras, Jesús va a tratar el problema del pecado personal en la vida de esta mujer. Es importante decir aquí, queridos hermanos, que nunca deberíamos dar el agua de vida a nadie sin antes tratar primero el problema del pecado en las personas. Nuestro evangelismo sería deficiente y antibíblico toda vez que nosotros tomamos un camino diferente para llevar a los hombres a los pies de Jesucristo. Si no usamos la ley para mostrar a los hombres su pecado, es como el que desea dar un medicamento a una persona que no cree estar enferma. Si tratamos de dar el mensaje de salvación a una persona sin mostrarle primero por la ley su condición de pecado, es como querer que un alcohólico busque ayuda cuando él mismo no reconoce o no cree que es un alcohólico. Jesucristo usó la ley para mostrar a esta mujer su condición de muerte, su condición de pecado. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer siempre. La Biblia dice que la ley nos revela el pecado que hay en el corazón del hombre. No deberíamos entonces ignorar la ley de Dios en nuestra tarea misionera, en nuestra tarea evangelística. Vamos a ver cómo Jesús le mostró a esta mujer entonces por la ley su pecado. Jesús apeló al séptimo mandamiento de la ley. Lo encontramos en Éxodo 20:14, donde el Señor dice: no cometerás adulterio. Miren conmigo versículo 16 al 18. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. ¿Notan cómo Jesús muestra su pecado a esta mujer sin ofenderla? Él logra que ella reconozca su pecado. Mire la respuesta de la mujer en el versículo 19 y 20. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O el me parece de la mujer expresa su reconocimiento de lo que Jesús está diciendo. Es verdad, Jesús no está mintiendo. Había tenido 5 maridos y ahora el que tenía no era el de ella, estaba viviendo en adulterio esta mujer. Ahora bien, lo que ella acaba de escuchar la hizo pensar que Jesucristo probablemente fuera un profeta que había sido enviado por Dios. Pero mire, seguidamente ella saca a la luz un tema que aún en el presente sigue siendo un motivo de conflicto entre judíos e islámicos. Y es el tema de la ciudad de Jerusalén y el templo. ¿Qué hace el Señor? El Señor despeja todas las interrogantes de esta mujer, mostrándole cuál es el verdadero significado espiritual del templo de Jerusalén y de la ciudad misma de Jerusalén. Miremos los versículos 21 en adelante. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Jesús está diciendo a esta mujer que los verdaderos adoradores no se caracterizan por la posición geográfica desde donde ellos adoran. Sí, es decir, usted no es un verdadero adorador por encontrarse en Cuba. Usted no es un verdadero adorador por encontrarse en Estados Unidos, por encontrarse en Panamá, en Costa Rica, en Puerto Rico. No importa la región geográfica, la nación del mundo, el lugar donde usted se encuentre.
El verdadero adorador no se define por el lugar donde esté ni la posición en la que se encuentre. Jesucristo dice que los verdaderos adoradores son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. En otras palabras, la verdadera adoración tiene que ser a la manera de Dios, según las normas de Dios, bajo el liderazgo de Dios, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Jerusalén y el templo como sitios de adoración fueron tan solo figuras o sombras de lo que había de venir. El verdadero sitio y lugar de adoración ahora sería el corazón de hombres y mujeres arrepentidos de sus pecados, de hombres y mujeres salvados por la fe en Jesucristo. Las figuras o sombras ya iban pasando para dejar lugar a los verdaderos y auténticos adoradores, que repito, son los corazones redimidos, aquellos que han conocido al Padre como dador, al Hijo como Salvador y al Espíritu Santo como huésped morador. Donde quiera que se encontrara un hombre o una mujer con estas cualidades, allí estaría un verdadero, un auténtico adorador. Ni Jerusalén, ni en este monte, le dice Jesús, sino en espíritu y en verdad. Queda bien claro entonces que no es Jerusalén, que no es Samaria el lugar en el que se debe adorar. Dios está buscando, amados, adoradores, no lugares de adoración. Ahora la mujer está lista para dar el siguiente paso hacia el conocimiento salvador de Jesucristo. Miremos versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella está confesando, reconociendo aquí que también tenía la esperanza de la venida del Mesías, de la venida del Salvador. Y es en este punto en el que ella está lista para la gloriosa revelación del Salvador. Y eso es lo que viene en los versículos que siguen. Mire, versículos 26 y 27. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Usted está esperando el Mesías, mujer. Pues bien, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús se revela a la mujer como el Mesías que tanto ella y su pueblo habían anhelado, habían esperado. Luego verso 27 nos dice que llegaron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ellas? La llegada de los discípulos aquí introduce una pausa. Hay un interludio aquí en el diálogo entre Jesús y la mujer. Y se dice que los discípulos estaban sorprendidos porque acababan de ver al Señor conversando con una mujer en un lugar público. Recordemos que en la cultura judía de aquel tiempo no estaba permitido a un rabino o a cualquier hombre conversar con una mujer en un lugar público, y mucho menos si esta mujer era un paria, una persona despreciada en la sociedad como era la mujer samaritana. Pero es curioso que aún así los discípulos, estando sorprendidos, no se atrevieron a preguntar nada al Señor con respecto a lo que acababan de ver. Esto me llama mucho la atención, hermanos, y pensé que qué bien haríamos nosotros en aprender de los discípulos cuando no entendemos el por qué Dios hace muchas cosas o actúa de muchas maneras. Ellos no se atrevieron a preguntar, ellos guardaron silencio y no cuestionaron para nada al Señor en lo que el Señor estaba haciendo. Vamos a los versículos que siguen. Lo que sigue es la respuesta de un corazón que acaba de ser llamado de muerte a vida. Y es una respuesta poco común, no es lo que nosotros esperaríamos en este tiempo que hiciera una mujer una vez que ha sido confrontada con la verdad del Evangelio, con la persona y la identidad
de Jesucristo. Note verso 28, dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?, pregunta la mujer. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Es decir, que la mujer corrió para contar a otros lo que Dios había hecho con su vida. Ahora piense por un momento. La mujer prácticamente, podríamos decir, aún no ha nacido de nuevo. Aún si apenas acaba de nacer y ya quiere correr o ya sale corriendo. No ha sido confrontada todavía o acaba de ser confrontada con la revelación de Dios, con el Evangelio, y ya sale corriendo para compartir lo que Dios ha hecho con su vida. Ese es el don que tienen las mujeres, el don de hablar, el don de hablar. Ellas quieren hablar, ellas no se cansan de hablar. Gloria a Dios por la mujer samaritana, hermanos, y por la obra que Dios hizo en su vida. Mientras esto ocurre, es decir, mientras la mujer corre para compartir lo que Dios acaba de hacer con ella a los hombres en su pueblo, vamos a ver lo que pasa. Tenemos al Señor ahora recordándole a sus discípulos cuál debería ser la primera prioridad de un hombre de Dios. Si los discípulos están tratando de que el Señor se lleve algún bocado a la boca y el Señor aprovecha ese interín, ese interludio para darle a ellos también algunas enseñanzas importantes. Ahora bien, en algún momento del diálogo del Señor con sus discípulos, regresa la mujer, pero ya no viene sola, sino que trae consigo a otros samaritanos. Note que la mujer fue y buscó a los hombres. No se dice que buscó mujeres, buscó a los hombres y les contó lo que Jesús había hecho con ella. Ahora vamos a ver las verdades que el Señor reveló en ese momento en que conversa con sus discípulos y llega la mujer con otros hombres samaritanos. En primer lugar, Jesús enseña en esta sección que la voluntad de Dios debería ser la primera prioridad en la vida de un discípulo. Esa es la mejor comida, la mejor bebida. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del Padre y que acabe su obra. Versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaron diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En segundo lugar, Jesús enseña a sus discípulos que el tiempo de la cosecha es ahora. Ahora es el tiempo de la cosecha para el reino de los cielos, amados. La venida del Señor Jesucristo dio inicio a la gran cosecha de almas. Usted y yo, al igual que los samaritanos en aquel momento y los discípulos, estamos viviendo la mejor y más grande oportunidad que jamás Dios haya dado al mundo para ganar almas, para traer almas de las tinieblas al reino de Dios. Notemos cómo el Señor dirige la atención de sus discípulos a esa gran tarea. Es el momento de cosechar, es momento de estar bien enfocados. En estos días es muy fácil que los creyentes descuiden su responsabilidad misionera. De manera que necesitamos mirar al Señor Jesucristo para seguir en sus pisadas, aprovechar mejor nuestro tiempo. No olvidemos que estamos viviendo los últimos tiempos. El Señor está a las puertas, la trompeta puede sonar en cualquier momento, los cielos abrirse y el Señor descender. Así que es el momento de aprovechar el tiempo para dar testimonio como esta mujer, correr
y compartir con otros lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Que hay conflictos, sí, que hay necesidades, sí, que hay carencias, sí, que hay coronavirus, sí, pero hay una tarea que cumplir, hay una misión que cumplir, hay un mensaje que compartir. Jesucristo es el don de Dios, es el agua de vida que puede barrer con el pecado, la enfermedad y la muerte. Bendito sea su nombre. Se acerca el día en que ya no habrá oportunidad para nadie. Y cuando ese día llegue, dice la Biblia que será como en los días de Noé, cuando las puertas del arca se cerraron y el diluvio, el juicio de Dios vino sobre toda la humanidad. Volvamos a Juan 4, ahora versículo 35. Mire las palabras de Jesús. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El mundo, hermano, los campos de este mundo están listos para la cosecha. Levantémonos y vamos a cosechar. La tercera enseñanza en esta sección, en este interín entre el diálogo entre Jesús y la mujer, es la siguiente. Dios está comprometido con el sustento de los que han salido a la cosecha de almas en estos últimos tiempos. Dios tiene un compromiso con todos aquellos hombres y mujeres que han escuchado el llamado y se han levantado y han corrido como esa mujer samaritana a compartir su fe. El compromiso de Dios es con esos hombres, es con esas mujeres. Verso 36 dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Así ilustra Jesús su compromiso con los que han de ir al campo a sembrar y a cosechar. En cuarto lugar, en estos días Dios está enviando obreros a cosechar lo plantado. Dios sigue llamando hombres, Dios sigue llamando mujeres y los está enviando al campo misionero a compartir su fe, a decirles a otros lo que Dios ha hecho en su vida. El mensaje, la proclamación del Evangelio es tarea de todo hombre o mujer que ha sido salvado, que ha sido redimido por la sangre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Dios no ha dejado de salvar, Dios no ha dejado de llamar, Dios sigue llamando y enviando obreros a sembrar y a cosechar lo plantado. Versículo 38, yo os he enviado a cegar lo que ustedes no labraron, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. La última sección del capítulo concluye de la siguiente manera. El escritor sagrado, el apóstol Juan, nos dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. El testimonio de la mujer trajo a la fe a muchos samaritanos. Noten una vez más algo que ya compartí en el estudio anterior, cómo el tabú cultural que impedía a las mujeres hablar en público con hombres fue derribado. Definitivamente esa barrera quedó derribada y la mujer comparte lo que Dios ha hecho con su vida y muchos creyeron en ellas, muchos hombres. Ella se convirtió en aquel momento en un testigo de Jesucristo, en una misionera le llamaríamos en este tiempo. Luego los samaritanos le piden que se quede con ellos algún tiempo más. Sí, aquellos que habían creído, que habían sido salvados, le piden que se quede un tiempo más con ellos. Y hay un contraste, si usted mira la historia del endemoniado gadareno, hay un contraste entre la reacción de los samaritanos y los habitantes de Gadara. Se dice que los habitantes de Gadara, cuando Jesús llegó a su tierra y vieron lo que Jesús había hecho, en lugar de pedirle que se quedara, le pidieron que se fuera. Pero en este caso, los samaritanos le piden que se quede. Es decir, hay mucha gente lo rechaza, pero mucha gente cree. Los que han sido llamados, los que han sido escogidos eficazmente, esos van a creer y esos van a anhelar que el Señor continúe con ellos
enseñándoles y guiándoles. Bendito sea su nombre. Aquí vemos cómo la barrera o pared que separaba a judíos y samaritanos también desaparece, hermanos. Con la llegada de Jesús, el muro se cae. Y en lugar Jesús construye un puente de reconciliación. Ese puente es un puente que no solo trae reconciliación, sino que trae purificación, santificación y vida eterna. Todo judío o samaritano que cruzara por ese puente sería purificado y ninguno sería contaminado jamás. Versículo 40 dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Jesús aprovechó la gran oportunidad que se le estaba dando para confirmar la fe de los samaritanos durante esos 2 días que estuvo entre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos entendiendo por qué al principio del capítulo leemos que el Señor tenía necesidad de visitar Samaria. Es que habían personas en Samaria que escucharían el mensaje, que creerían el mensaje, que serían salvadas. Y él no podía pasar de largo, él tenía que llegar, porque su tarea era buscar y salvar lo que se había perdido. El capítulo termina de la siguiente manera: y creyeron muchos más por la palabra de él. Es decir, que no solamente aquellos que vinieron con la mujer samaritana creyeron, sino que mucha gente en Samaria creyó en aquellos 2 días que Jesús estuvo entre ellos. Mire verso 42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo el capítulo gira en torno a esta gran verdad, hermanos. Jesucristo verdaderamente es el Salvador del mundo. Él es el don de Dios. Él es el agua de vida que salta para vida eterna. Él es aquel que puede tocar lo contaminado y purificarlo. Por donde Él pasa, arrasa el pecado y la muerte y deja tras sí salvación y vida eterna. Que el Señor nos bendiga y que Él nos guarde y que Él nos ayude a compartir este don con tanta gente que en nuestro país, que en las naciones de América ahora mismo están llenas de temor, llenas de inseguridad, sin Dios, sin salvación y sin esperanza en este mundo.